Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Imagínense un mundo sin fuego, un mundo donde la oscuridad es absoluta, donde la noche es interminable y el frío es implacable, un mundo de oscuridad total, comida cruda y un frío que cala los huesos. Sin la capacidad de cocinar, la carne cruda era difícil de masticar y aún más difícil de digerir. Este era el mundo de los primeros humanos, hasta que descubrieron el fuego. Este descubrimiento no solo iluminó sus noches, sino que también transformó su forma de vida. Nadie sabe con certeza cómo pasó. Tal vez un rayo prendió fuego a un árbol, o una chispa accidental en un campo seco. Lo que sí sabemos es que este evento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que sí sabemos es que este descubrimiento lo cambió todo. Los primeros humanos, asombrados y cautivados por las llamas, comenzaron a entender el poder del fuego. El fuego trajo calor en el frío glacial. En las noches más frías el fuego se convirtió en un refugio, un lugar donde podían reunirse y mantenerse calientes. Permitió a nuestros antepasados cocinar alimentos, haciéndolos más seguros y fáciles de digerir. La carne cocida no solo era más sabrosa, sino que también proporcionaba más energía y nutrientes. La luz y el calor de las llamas ahuyentaban a los depredadores, brindando seguridad durante la noche. Los animales salvajes, temerosos del fuego, se mantenían a distancia, permitiendo a los humanos dormir con mayor tranquilidad. Este descubrimiento fue vital para la supervivencia y evolución de la humanidad. Con el tiempo, el dominio del fuego permitió a los humanos explorar nuevas tierras, desarrollar nuevas tecnologías y, en última instancia, construir las bases de la civilización moderna. Dominar el fuego fue un momento crucial en la historia humana. Ya no dependíamos solo de la luz del sol o del clima, podíamos extender nuestras actividades hasta la noche, creando comunidades más unidas alrededor del fuego. La comida cocinada mejoró nuestra salud y nos permitió vivir más tiempo. El fuego, en esencia, nos ayudó a convertirnos en quienes somos hoy. Además de sus usos prácticos, el fuego también adquirió un significado espiritual y social. Se convirtió en un punto de encuentro para reuniones, historias y rituales. Las llamas danzantes, con su brillo hipnótico, inspiraban asombro y respeto. El fuego se convirtió en un símbolo de conocimiento, poder y transformación. El fuego, con su poder y misterio, ha cautivado la imaginación humana desde siempre. Muchas culturas han creado mitos y leyendas para explicar su origen. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo dio a la humanidad, un acto de rebeldía que le costó un castigo eterno. En la mitología hindú, Agni, el dios del fuego, es una deidad central. Se le considera el mensajero entre los dioses y los humanos, y su presencia es esencial en los rituales religiosos. Estas historias reflejan la importancia del fuego en la cultura y la visión del mundo de las sociedades antiguas. Evolución del uso del fuego, desde las cavernas hasta las chimeneas. El fuego ha sido una herramienta fundamental para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde las primeras fogatas en cuevas, donde nuestros ancestros se reunían alrededor del fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, hasta las cocinas modernas que tenemos hoy, equipadas con estufas y hornos eléctricos o de gas, el uso del fuego ha sido crucial para nuestra supervivencia y desarrollo. El uso del fuego ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y avances tecnológicos de cada época. En las cavernas, el fuego se mantenía en simples hogares, usando leña como combustible. Estos primeros hogares eran rudimentarios pero esenciales para la vida diaria. Con el tiempo se desarrollaron herramientas y técnicas para controlar mejor el fuego, como piedras para encenderlo y métodos para mantenerlo encendido durante más tiempo. En la Edad Media, las chimeneas se volvieron algo común en los hogares, proporcionando no solo calor, sino también un lugar central para la vida familiar.
Las chimeneas permitían una mejor ventilación y calefacción, haciendo los hogares más cómodos y seguros. Las cocinas se convirtieron en espacios específicos para cocinar, con hornos de leña y hogares más eficientes que facilitaban la preparación de alimentos. Estos hornos de leña no solo eran más eficientes, sino que también permitían una cocción más uniforme y controlada. El fuego, aunque más controlado, seguía siendo un elemento central en la vida diaria, utilizado para cocinar, calentar y reunir a las personas. A lo largo de los siglos, el fuego ha sido un símbolo de progreso y civilización, adaptándose a nuestras necesidades y mejorando nuestra calidad de vida. La revolución industrial y la transformación de la cocina. La revolución industrial marcó un antes y un después en nuestra relación con el fuego. Antes de este periodo, la cocina dependía principalmente de fogones y chimeneas, donde el control del calor era rudimentario y poco preciso. La invención de la estufa de gas a principios del siglo XIX revolucionó la cocina. Este avance permitió a las personas cocinar de manera más eficiente y con mayor control sobre la temperatura, algo que era impensable en épocas anteriores. Las estufas de gas ofrecían un control de calor instantáneo y preciso, haciendo que cocinar fuera más fácil y rápido. Los cocineros podían ajustar la llama con solo girar una perilla, lo que les permitía preparar comidas con mayor exactitud y consistencia. La electricidad, que llegó a los hogares a finales del siglo XIX, trajo nuevas posibilidades. Las estufas eléctricas, los hornos eléctricos y otros electrodomésticos comenzaron a aparecer en las cocinas, transformando aún más la manera en que se cocinaba. Con la llegada de la electricidad, un montón de electrodomésticos de cocina que funcionaban con electricidad cambiaron la forma en que preparamos y disfrutamos de los alimentos. Desde batidoras hasta refrigeradores, cada nuevo aparato hacía la cocina más conveniente y eficiente. La cocina se convirtió en un espacio más versátil y eficiente. Hoy en día, la tecnología sigue avanzando, y nuestras cocinas están equipadas con dispositivos inteligentes que nos permiten cocinar con mayor facilidad y precisión que nunca antes. La revolución industrial no solo transformó la industria, sino que también cambió para siempre la forma en que cocinamos y disfrutamos de nuestras comidas diarias. La cocina moderna, gas y electricidad. Hoy en día, el gas y la electricidad son las principales fuentes de energía para cocinar. Las estufas de gas siguen siendo populares por su control de calor preciso y su respuesta inmediata. Las estufas eléctricas, por otro lado, ofrecen una distribución de calor más uniforme y son más fáciles de limpiar. La tecnología moderna ha llevado la cocina a otro nivel. Hornos de convección, microondas, ollas de cocción lenta, robots de cocina y una variedad de electrodomésticos inteligentes nos permiten cocinar de maneras que antes eran impensables. La innovación continúa, con nuevas tecnologías que prometen hacer que cocinar sea aún más fácil y placentero. El fuego en nuestras vidas. Un legado duradero. Desde las primeras fogatas hasta las cocinas modernas, el fuego ha jugado un papel fundamental en la historia y el desarrollo de la humanidad. Su descubrimiento nos dio calor, protección, alimentos cocinados y la chispa para el progreso tecnológico. Aunque el fuego ya no es esencial para nuestra supervivencia como lo fue para nuestros antepasados, sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas. Lo usamos para cocinar, calentar nuestros hogares, crear ambientes acogedores y celebrar ocasiones especiales. El fuego, en todas sus formas, continúa fascinándonos, inspirándonos y recordándonos nuestro pasado compartido. Los mitos clave que cambiaron la historia. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.